este jueves, que ya así lo inauguramos de una forma más oficial, lo contamos con la presencia del profesor Santiago Madrigal y el título del tema va a ser San Pablo VI, arquitecto conciliar y testigo para el mundo. El próximo 14 de octubre, el Papa Francisco inscribirá en el catálogo de los santos a Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Si pudiera resumirse el pontificado de Pablo VI en una palabra, algunos dirían que quizá esta sería la palabra discreción. Pablo VI fue un hombre sobrio, poco amigo de las grandes exhibiciones y de las palabras vacías. Quizá estas características de su personalidad, unidas al carisma demoledor de su antecesor, Juan XXIII, hayan eclipsado en algún momento la grandeza de su pontificado. Sin embargo, este fue fecundo en reformas que cambiarían la Iglesia para siempre. Papa intelectual, enérgico y profundamente espiritual, que marcó definitivamente la entrada de la Iglesia en la modernidad. La canonización de Pablo VI supone reafirmar la letra y el espíritu del concilio, un concilio guiado por este Papa del que se dice que es el primer Papa moderno, hablando en categorías intelectuales y filosóficas. Él era un hombre de la nueva era, comprendía que la Iglesia tenía que superar la época de los enfrentamientos y las condenas y el tiempo de las lamentaciones y las reivindicaciones. Y va a ser canonizado por Francisco, el Papa al que suelen denominar como el primer Papa posconciliar por haber sido ordenado en 1969, 4 años después de haber terminado la Asamblea Sinodal. Pablo VI es sin duda ese gran Papa, un cristiano valiente, un apóstol infatigable, el gran timonel del concilio. El 21 de junio fue elegido este Papa, que tomó el nombre de Pablo VI. Dicen que fue elegido pronto en la quinta votación, y en aquel momento recojo lo que decía un famoso periodista sacerdote, que era Martín Descalzo, y decía así: si con Pío XII subió a la silla de Pedro la clase aristocrática y con Juan XXIII el mundo de los campesinos, con Pablo VI hemos podido ver en la silla de Pedro a la clase media, a los periodistas, a los médicos, a los abogados. Este era el Papa que se asomó a la logia central de la Basílica de San Pedro aquel 21 de junio de 1963. Ojos claros, bajo unas bien pobladas cejas, mirada penetrante y clarividente, pulso enérgico. Es el Papa del concilio, aquel que preguntó de dónde vienes, dónde está el origen de la Iglesia, cuál es tu misión. Montini poseía esa inteligencia despierta y ese corazón sensible. Su estilo era el de formular preguntas para que el oyente se contestara. La tan traída y llevada revolución del Papa Francisco, que se dice a veces, de la que no pocos hablan hoy, consiste, según el mismo Bergoglio, en algo parecido: ir a las raíces y ver lo que tienen que decirnos hoy. En esto coincide con el Papa Pablo VI. Y Bergoglio ha citado frecuentemente a Pablo VI, sobre todo el Evangelii Gaudium, trayendo citas del Papa Montini del Evangelii Nunciando. El Papa de la reforma litúrgica, de la colegialidad episcopal y la institución de los sínodos de los obispos, el hombre del ecumenismo, con el levantamiento de las excomuniones con el patriarca Atenágoras, o de regalar su anillo episcopal al primado de la comunión anglicana Michael Ramsey. El Papa que sufrió tanto al publicar la Humane Vitae, pero al final el Papa del diálogo con aquella encíclica programática Ecclesiam Suam. Este es el gran hombre al que el Papa va a canonizar, no solo por sus escritos, sino por su estilo de vida. Y para hoy ilustrarnos un poco esta figura tan grande, tan magistral, contamos con el profesor Santiago Madrigal. Santiago Madrigal es riojano de nacimiento, jesuita de profesión, alemán de formación y comillense por convicción, después de casi 30 años de docencia en las aulas de la Universidad Pontificia Comillas, de las cuales he tenido la oportunidad de compartir 7 cursos, teniéndolo como colega y al mismo tiempo como director de tesis doctoral. Me ha tenido que sufrir en este caso. Profesor de raza, miembro de la Academia de Doctores y decano de la Facultad de Teología durante 6 años,
Se trata de uno de los mayores expertos en el Concilio Vaticano II. No he puesto el más, por si acaso, por humildad, que también se podía haber puesto, pero es uno de los mayores expertos, ciertamente, o quizá el más experto, tanto en sus protagonistas como en sus líneas doctrinales. Y ha publicado también muchos artículos sobre las cuestiones eclesiológicas actuales más candentes: primado romano, teología de los ministerios, ecumenismo, universalidad y eclesialidad de la salvación, laicado, espiritualidad ignaciana. Puedo dar fe de todo ello porque en el año 2001, de ser experto en el Vaticano II, asistí a uno de esos cursos que era interdisciplinar, precisamente al cumplirse los 40 años del Concilio Vaticano II en la Facultad de Teología, donde nos abrió a la infinita riqueza eclesiológica de un concilio que, como dicen ahora los historiadores, deben pasar 100 años para que se considere plenamente aplicado. Posee una bibliografía de esas que, como dice el final del Evangelio de San Juan sobre las cosas que hizo Jesús, ni en todo el mundo creo que cabrían los libros que se escribieran. Pero traigo dos muestras para ilustrar con ejemplo lo que decimos. Creo que este es el último libro, El giro eclesiológico en la recepción del Vaticano II, que, como ven, son de los que se tienen en pie, no hace falta sujetarlo con las manos. Y tiene también uno titulado Protagonistas del Vaticano II, Galería de retratos y episodios conciliares. También se tiene de pie, sin necesidad de ayuda ninguna, con lo cual da muestra también del estudio que ha hecho tanto de los autores como de las líneas doctrinales, ¿no? Son dos ejemplos mínimos de esta abundante bibliografía del profesor Madrigal. Y finalmente, por dar una pincelada, quiero decir también que es un gran amante de la literatura y suele gustar de infiltrar alguna cita del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en algunas intervenciones. Yo, para darle paso, le dejo una que seguro convendrá conmigo y que dice Don Quijote en un momento determinado: donde está la verdad, está Dios. Y otra que dice también el ingenioso hidalgo: las armas requieren espíritu como las letras. Así que le dejamos a él que también, como dice Don Quijote, las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Estoy seguro de que las palabras que nos va a pronunciar van a dar indicio de la honestidad del profesor Madrigal, no solo de esa honestidad, sino también de su sabiduría y de su honestidad intelectual. A él la palabra.